Hola, mi nombre es Nekane y el día de hoy a mi equipo y a mí nos tocó hablarles sobre los modal verbs of obligations and prohibitions. Mi equipo está conformado por Iker Tsuyoshi y su servidora. Para empezar, ¿qué son los verbos modales de prohibición y obligación? Estos verbos son una clase de auxiliares que nos ayudan a expresar una obligación, una necesidad y la restricción de la comunicación. Estos verbos nos indican la necesidad, la obligación y la prohibición en diferentes contextos. Para poder tener una mejor comunicación es importante tener en cuenta estos verbos para poder evitar malos entendidos y tener una comunicación clara y precisa. Algunos de estos verbos modales son have to, don't have to, must y mustn't, entre otros. Yo les voy a explicar sobre el have to. Have to es un verbo modal de obligación que se utiliza para poder expresar una necesidad o una obligación de realizar una acción. Se utiliza para indicar más que nada la importancia de una necesidad o obligación dependiendo de las circunstancias externas o reglas establecidas. Ok. Have to en español significa tener que. Para poder nosotros realizar una oración necesitamos tener la siguiente estructura, que es el sujeto, have to, el infinitivo y el complemento. Quedaría de la siguiente manera: I have to work tomorrow, que significa en español tengo que ir a trabajar mañana. El siguiente ejemplo es they have to attend the meeting. Ellos tienen que ir a una reunión. Ahora les voy a explicar sobre el don't have to y cómo podemos utilizarlo. Don't have to es un verbo modal en donde expresamos algo que no es necesario o obligatorio. También nos da la libertad de elegir entre tantas opciones sin necesidad de que sea obligatorio o necesario. Ahora les voy a explicar cómo podemos hacer una oración con la siguiente estructura, que es sujeto, don't have to y el infinitivo. Nada más, sin complemento. We don't have to wear a uniform at school. No tenemos que usar el uniforme en la escuela. I don't have to cook dinner tonight. No tengo que cocinar la cena de esta noche. Estos verbos son importantes, tanto have to como don't have to, para poder comunicarnos mejor con claridad y de una manera precisa. Ahora, mi compañero Iker les va a explicar sobre el must y mustn't. Mi nombre es Iker Tsuyoshi Marcelo Estrada y voy a explicar los dos verbos must y mustn't. Para iniciar, el verbo must se utiliza para hablar de acciones en el presente o en el futuro, que significa o expresa una obligación o una necesidad basada en la opinión o convicción personal. O sea que no significa que sea algo tan formal, sino algo más personal. Para formular una oración con este verbo es necesario utilizar cualquier sujeto, que sea he, we, you, they, he, she, it o cualquier sustantivo en singular o plural. Después es necesario colocar el verbo must y finalizar con cualquier verbo principal en infinitivo sin to. Es decir, un ejemplo sería
he must mail the letters today, que es debo enviar estas cartas hoy. Otro ejemplo sería we must go to the party, que es tenemos que ir a esa fiesta. Otro ejemplo sería he must do his homework before playing video games, que es debe hacer su tarea antes de jugar videojuegos. Cualquier oración que formulemos con este verbo no significa que sea algo totalmente obligatorio. No confundamos este verbo con el verbo musten. Este verbo musten es un poco más formal y en la mayoría de casos lo podríamos ocupar en trabajos o en la escuela o cualquier tipo de obligaciones para formular una oración con el verbo musten se empieza igual con he, we, they, she, it o igual un sustantivo en plural o singular. Después es necesario colocar el verbo musten y después volver a colocar cualquier verbo principal en infinitivo sin to y finalizaría la oración. Un ejemplo es you mustn't be late, que es no debes llegar tarde. Esta oración la podemos ocupar en la escuela, en el trabajo, en cualquier junta que tengamos. Es más en este tipo de eventos en el que ocupamos este verbo. Otro ejemplo sería you must talking to the strangers, it's dangerous, que es no debes hablar con extraños o es peligroso. Este verbo lo que nos da a entender es que es como que nos obliga o nos hace una prohibición un poco más que el verbo must, porque el verbo must es de algo más informal y personal, no nos está obligando totalmente. Ya para finalizar estos temas de los verbos de prohibición y obligación, terminamos con la conclusión, que es de que son herramientas muy importantes y fundamentales para lograr expresarnos a unos grados de necesidad, de obligación y restricción en la forma de comunicación que nosotros deseamos. Los verbos modales como must y have to nos permiten a nosotros, los hablantes, expresarnos de diferente manera y saber manejar los niveles de obligación y necesidad, ya que muchas veces nosotros logramos o confundimos eso. Mientras que los demás verbos, que son de prohibición, como mustn't y can't, indican lo que no está permitido o que es necesariamente obligatorio evitar, ya que pues es muy frecuente confundirlos por la manera en la que nos expresamos. El uso correcto de estos verbos son muy importantes, esenciales para poder comunicarnos de manera muy efectiva, clara y precisa en la conversación en inglés, especialmente los contextos formales y profesionales, donde la claridad y la precisión son muy cruciales, además de que el uso adecuado de los verbos modales pueden ayudar a evitar malentendidos y confusiones y nos ayudan a transmitir mensajes, conversaciones más claros y precisos. Es importante dominar los verbos modales de obligación y prohibición para que
Cualquier persona que desee comunicarse de manera efectiva y precisa, ya sea en contextos personales o profesionales, da a entender y aplicar estos verbos. Los hablantes pueden expresar sus ideas y sus necesidades de manera clara, concisa y evitar malos entendidos y confusiones, ya que la mayoría de veces no nos encontraremos en la misma situación y necesitamos diferenciar entre los verbos must y have to y los verbos mosten, que son de prohibición, mosten y can't.